En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 y entre los versículos 26 al 27, Lucas escribe lo siguiente. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por naturaleza, los seres humanos preferimos tratar con temas a los que consideramos positivos. No obstante, en dado momento, debemos tratar también con temas negativos. Y uno de estos temas es precisamente el tema del infierno, del cual debemos hablar mucho porque hay razones poderosas para hacerlo. Permítanme iniciar entonces con una breve ilustración lo que quiero decir. Imaginemos por un momento a un médico, el cual debe tratar con un paciente la terrible noticia de su grave enfermedad. Imaginemos que dicho médico no le dice nada a su paciente porque no quiere arruinarle la vida. Pues bien, haría bien un doctor al ocultar la grave enfermedad que posee su paciente, y todo por no saber cómo aquel pueda tomarlo. Hay razones muy poderosas, como les dije anteriormente, para tratar con un tema tan trascendental como el infierno. Y a lo largo de esta serie de videos, quisiera referirme a algunas de dichas razones para lo mismo. Así que abramos nuestras Biblias y nuestros corazones para el mensaje del día de hoy. En primer lugar, debemos hablar del infierno porque nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles hablaron también de dicho tema. A lo largo de todo su ministerio, el Señor Jesucristo, una vez tras otra, habló acerca del tema del infierno. Tan solo en su primer sermón, Jesucristo hizo al menos 3 menciones distintas en referencia con el tema del infierno. En Mateo capítulo 5, 22 leemos: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En Mateo capítulo 5, versículo 29, una vez más se nos confirma: Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Finalmente, un versículo más adelante, en Mateo 5:30, el Señor Jesucristo añade: Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Más adelante, el mismo Señor Jesucristo nuevamente vuelve a tocar el tema del infierno. En Mateo capítulo 10 y en el versículo 28 leemos lo siguiente: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero así como el Señor
comenzó su ministerio, lo concluyó de la misma manera, es decir, hablando acerca del tema del infierno. Y en Mateo, en el capítulo 25 y en el verso 41, leemos de la siguiente manera: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esto lo dice Mateo 25, 46, pero en el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Como podemos observarlo una vez tras otra, el Señor Jesucristo habla a sus oyentes acerca del tema del infierno. Es más, muchos de los eruditos que han estudiado los evangelios y la vida del Señor consideran que el 30% de las exhortaciones de Jesús fueron dedicadas al tema del infierno. Bastaría con hacer una lectura superficial acerca de las distintas enseñanzas y sermones del Señor para poder así confirmarlo. Pero no solo el Señor Jesucristo trató de manera continua, de manera constante con su auditorio el tema del infierno. Mucho de esto también podemos observarlo cuando tratamos o cuando nos referimos al caso particular de los apóstoles y de los escritores del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, de forma muy implícita, trató mucho con el tema del infierno a lo largo de todas sus epístolas. En Romanos capítulo 2 y entre los versículos 8 al 9 leemos: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Una vez más, en Filipenses en el capítulo 3 y entre los versos 18 al 19, el mismo Pablo añade: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Finalmente, Pablo nos confirma en 2 a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y entre los versículos 8 al 9, lo siguiente: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero si vemos al apóstol Pablo haciendo gran énfasis en la condenación eterna y por lo tanto en el infierno, mucho también podemos hablar acerca de otros escritores, como Pedro, por ejemplo, quien en 2 de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 4, escribió lo siguiente: pero Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. De igual manera, en Santiago capítulo 3, versículo 6 leemos: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Finalmente, el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 4 y entre los versículos 9 al 11, nos relata lo siguiente: y el tercer ángel le siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios,
que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como pudimos observarlo a través de todos estos textos, Jesucristo y muchos de los hombres del Señor, de los apóstoles, hablaron suficiente y nos dieron bastante información acerca del infierno. Así que si queremos seguir el ejemplo del Señor, o si queremos seguir el ejemplo de sus apóstoles, necesitamos con decisión hablar continuamente, o por lo menos de manera más seguida, acerca del tema del infierno. En nuestra segunda lección analizaremos por qué el tema del infierno revela algunas de las principales virtudes divinas. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, y les agradezco por su amable atención. Les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo el Señor. Hasta pronto, mis amigos.